Hola, ¿cómo están? Lo que vamos a revisar en este ratito va a ser el tema de objetivos organizacionales, para lo cual vamos a revisar un PowerPoint que, que tenemos preparado. La idea de objetivos tiene que ver con aquellas expresiones concretas que plantea la organización acerca de cómo esa organización desea estar en un momento futuro en términos de sus indicadores de gestión, es decir, los objetivos van a funcionar como guías para la acción y van a representar expresiones concretas de ese deseo que la organización tiene para con su estado futuro. Vamos a deconstruir un poco la definición. Importa la cuestión de la expresión concreta en términos de que los objetivos, justamente y como su nombre los indica, deben ser objetivos, deben estar definidos con la mayor precisión posible, y eso obliga a que la expresión que los define sea, digamos, dominada por las certezas y no por las vaguedades o digamos, las proclamas sin un basamento práctico y con sentido. Por supuesto que esta idea tiene que ver con resultados que la organización espera obtener en el futuro, es decir, es una expresión de deseo de logros esperables, deseables para el futuro. Por supuesto que ese futuro debe estar identificado como un momento de la historia, es decir, el lapso por el cual se define un objetivo debe ser de alguna manera finito, en cuanto que si la organización tuviera todo el tiempo del mundo para orientar sus recursos hacia esos objetivos, nunca podría darlos por cumplidos o por no cumplidos y proceder a la planificación de nuevos objetivos. Y por supuesto, lo que hacen los objetivos es guiar la acción de la organización, es decir, funcionan como esa expresión concreta de lo que la organización eh, quiere lograr, pero no como un enunciado vacío, sino como un enunciado práctico para permitir la aplicación y la asignación de los recursos de la organización en pos de lograr esos objetivos. Entonces, la idea de la fijación de objetivos para la organización constituyen, obviamente, que el inicio del ciclo administrativo, es decir, todo lo que hacen los gerentes en su vida cotidiana, en términos de procesos de planificación, organización del trabajo, coordinación, toma de decisiones, supervisión, control, comunicación, influencia y demás, tiene como inicio esta guía primaria, que es hacia dónde la organización va a dirigir su esfuerzo. Hay un adagio de la administración que dice que el que no sabe dónde va, cualquier camino lo lleva. Podríamos decir que el que no sabe dónde va, ningún camino lo lleva. Es decir, para que el gerente, el administrador, tenga un insumo básico para su tarea, tiene que tener bien claro hacia dónde va a ser dirigida esa tarea, y por supuesto la acción y el esfuerzo de sus dirigidos, de su equipo de trabajo. Por eso decimos que funciona como guía para la acción. Ante cualquier situación, el objetivo funciona orientando los recursos, las decisiones y las acciones del gerente en todo momento. También decimos que constituyen posiciones de valor los objetivos, en cuanto su origen tiene que ver no tanto con ejercicios de racionalidad, sino con ejercicios de toma de posición acerca de lo que la organización quiere lograr. Y en esto no hay una definición que se pueda obtener de laboratorio, sino que esa posición de valor, vamos a analizarlo en unos minutos, es tomada de manera participativa y política por todos los integrantes de la organización en una suerte de puja de poderes o de negociación. Por supuesto que también los objetivos, el definir hacia dónde se va, también implica definir hacia dónde no se va. Entonces, los objetivos, como definición, implican también la asignación de restricciones acerca de lo que los administradores no deben realizar, acerca de hacia dónde no deben dirigir los recursos. Esta es una idea
de la teoría económica de la firma, que vea los objetivos no tanto como los propósitos a lograr, sino como las cosas que funcionan como límite al accionar de los administradores. Por supuesto que los objetivos constituyen también los propósitos movilizadores, tanto de la organización como de cada uno de los individuos que la componen. Decimos propósitos movilizadores en cuanto que, como guía para la acción, esos propósitos son quienes movilizan o impulsan las actitudes de las personas hacia su logro, funcionando como elementos motivadores. También decimos que constituyen orientadores de recursos en términos de que el administrador debe generar la asignación de recursos en los procesos tácticos y logísticos, eh, justamente adaptando la mejor manera de asignar recursos al logro de los objetivos. De alguna manera, aquí se toca o se traza la cuestión de la racionalidad, que tiene que ver justamente con el ajuste o la especificación que se hacen con los recursos en términos de cuán ajustados, cuán bien gestionados están los recursos conforme a los objetivos que esos recursos persiguen. Por supuesto, también los objetivos constituyen legitimadores de posiciones. En general, los objetivos, cuando la organización los exterioriza y los proclama, es decir, los transmite tanto hacia los miembros de la organización, es decir, hacia el interior de la organización, como hacia el exterior de la organización, todo el público, digamos, los tenedores de intereses y quienes ponen su visión y su mirada sobre la organización, van a tener una idea hacia a dónde la organización va a dirigir sus acciones y sus recursos en los próximos periodos. Entonces, de alguna manera, lo que hace es generar legitimidad en las acciones y en las decisiones de quienes toman decisiones dentro de las organizaciones. Por supuesto, también los objetivos, al generar parámetros de deseabilidad de la accionar y el funcionamiento de la organización, también funcionan y actúan como estándares de aceptabilidad de ese funcionamiento. Es decir, funcionan como los parámetros que indican cuándo una actividad es aceptable o cuándo una actividad se realizó en defecto o debe ser corregida mediante una acción correctiva. Para el autor francés Jean-Paul Sallenard, un objetivo, para que esté técnicamente bien definido, tiene que tener una serie de indicaciones dentro de su definición que lo conforman como un todo, y que ese objetivo debe, en esa definición, hablar por sí solo. Para este autor, los elementos de una buena definición de un objetivo organizacional parte de identificar a ciencia cierta qué es lo que se quiere lograr, a eso le llama atributo. Por ejemplo, puede ser para determinada organización, como puede ser una organización productiva, fabricar determinada cantidad de productos, entonces el atributo será la fabricación de un producto específico, o para el área comercial será la venta de determinada cantidad de productos. Para una organización educativa será determinar el nivel de sus estudiantes y medir esa evolución en términos de estudiantes egresados y demás. Para una compañía de seguros será lograr determinada cantidad de pólizas en determinado tiempo. Siempre el atributo habla de qué es lo que se quiere lograr. Ese atributo siempre va acompañado por lo que llamamos un quantum o una cuantificación. Esa cuantificación nos va a decir a ciencia cierta qué es o cuánto debe lograrse de ese atributo. Lo que hace objetivo justamente este objetivo librado de vaguedades es la cuantificación en términos que le da certeza medible y cuantificable a qué es lo que se quiere lograr. El umbral funciona de alguna manera como mecanismo comparador de ese quantum. Lo que hace es relativizar, lo que hace es permitir
dar una dimensión de cuán ambicioso o cuán normal puede llegar a ser el objetivo que se está definiendo. Y el horizonte temporal tiene que ver con la definición precisa del momento en el cual la organización se pone como tope en el tiempo, en el momento en el que va a evaluar si ese objetivo fue logrado o no fue logrado, y el horizonte temporal va a funcionar dotando a la gestión, o sea, quien debe ejecutar las políticas para lograr ese objetivo, del tiempo necesario para que ese objetivo pueda ser logrado. Hoy decíamos que si no hay un tope de tiempo para lograr el objetivo, y uno tiene toda la vida, el objetivo nunca se puede dar por logrado. Justamente lo que hace la definición de objetivos es limitar el momento de la historia en la que la organización va a evaluar si ese objetivo fue logrado y si las acciones y asignación de recursos elegidas fue la correcta. Acá planteamos un ejemplo de un objetivo con sus 4 elementos según el autor. Dice, para hablar, lograr en el ejercicio 2020, esto sería un ejercicio contable de un año, un nivel de producción, entonces estamos haciendo referencia al área productiva, no a toda la organización. El quantum va a ser objetivamente la cantidad de producto X, en este caso, que durante ese año se va a fabricar, y el umbral va a tener que ver con el nivel de ambición, si se quiere, o de el estándar sobre el cual se evalúa si el objetivo es codiciable o difícilmente alcanzable, o si es alcanzable. Si la organización, el periodo anterior, hizo una determinada cantidad, el objetivo de este año nos está diciendo que esta organización está intentando crecer en su nivel de producción. ¿Cómo se construyen los objetivos? Hasta acá pareciera ser una cuestión muy objetiva los objetivos, pero justamente esta cuestión objetiva que la organización necesita tanto para funcionar, parte de un proceso que tiene que ver con la participación de todos los actores involucrados en el mundo de esa organización. Es decir, todos los actores que tienen algún interés sobre el accionar de la organización van a converger a la hora de la discusión acerca de hacia dónde la organización va a dirigir sus recursos. Y cuando hablamos de participantes, no solo hablamos de miembros de la organización. Muchas veces los participantes también alcanzan a los clientes, a los proveedores, a veces a los bancos, es decir, organismos externos a la organización, pero que tienen la potestad, porque tienen poder para hacerlo, de influir en algunas decisiones de la organización. Y prefieren que la organización modele o redirija sus recursos, obviamente según su conveniencia. Por supuesto que todo participante desea que la organización le dé predicamento a su necesidad, pero también participa otorgando algo a cambio de la organización. ¿Sí? Todo participante, por ejemplo, un cliente, puede participar en el proceso de formación de los objetivos de una organización, impulsando, por ejemplo, determinadas innovaciones. Entonces, ese cliente que demanda innovaciones en la organización, por ejemplo, más inversión en investigación y desarrollo, seguramente ese cliente sea quien después pague un dinero adicional por esa innovación encontrada o generada por la organización. Es decir, no podemos limitar a este proceso participativo solo el interior de la organización. Por supuesto que los miembros son siempre agentes muy activos en esta negociación, sobre todo en organizaciones que están gremializadas, organizaciones que tienen grandes planteles de dirección. En general los directores, los gerentes, también son grandes negociadores en términos que participan proponiendo y impulsando algunas políticas y las asignaciones de recursos que favorecen a la organización, pero que también los favorecen en sus carreras individuales. ¿Qué se negocia cuando se negocian objetivos? En realidad lo que se negocia, lo que está subyacente o solapado en la negociación de los objetivos, es hacia dónde la organización va a aplicar los recursos. A veces somos de alguna manera espectadores
de las negociaciones que se dan en los países a nivel de la política y digamos, alguna proclama política va en orientación de cuán importante es la educación y que los objetivos de la educación son los más valiosos que hay sobre otros, y claro, uno después cuando va a revisar la ley de presupuesto se da cuenta que la asignación práctica de recursos que después se hace sobre ese objetivo no es la relacionada con esa proclama. Muchas veces pasa esta cuestión. Siempre la negociación se da en alrededor de hacia dónde la organización va a dirigir su esfuerzo. Justamente esos son los objetivos. El objetivo se define en términos de hacia dónde, hacia qué lugar ideal, hacia qué lugar bondadoso y deseable es hacia donde la organización va a dirigir sus recursos. No solo los económicos, sino también los humanos, los tecnológicos, los, digamos, ideales, los del conocimiento y demás. Cuando hablamos de el objetivo de la organización, en realidad estamos cometiendo un error. Siempre los objetivos son varios, nunca se constituye un solo objetivo. Más en organizaciones grandes, sí lo que se busca es que los objetivos sean coherentes en términos de el accionar de la organización y de todos sus sectores. Es decir, si se fija un objetivo último que puede ser en una organización empresarial, por ejemplo, un nivel determinado de rentabilidad, seguramente ese nivel de rentabilidad deseable se constituya en objetivos sectoriales para cada una de las áreas. Y a su vez, cada una de esas áreas, a su vez, volverá a desglosar sus objetivos y asignar determinadas metas, hablamos, o pequeños objetivos, a cada una de sus secciones. Es decir, que los objetivos siempre se consolidan como sistemas de objetivos. Siempre hay varios objetivos. La idea es que los objetivos de máxima de la organización se vayan desglosando y adaptando a los niveles inferiores para que cada participante de la organización tenga claro, a ciencia cierta, hacia dónde dirigir su energía, su impulso y su esfuerzo de manera cotidiana. Entonces, lo que se suele hacer en general es articular sistemas de objetivos en los que algunos objetivos tienen mayor jerarquía y están, como decimos, concatenados o encadenados con objetivos de importancias menores o de jerarquías menores. Y esto, de alguna manera, conforma un concepto, digamos, neoclásico que tiene que ver con la definición de objetivos, que es lo que se llama cadena de medios afines. Ahí hicimos una gráfica en la que los pequeños triangulitos colorados pudieran aportar, si es que se cumplen como pequeños objetivos o pequeñas metas, a metas de carácter superior, y estas de carácter superior también están relacionadas a una aún de mayor jerarquía, que sería el triángulo más celeste más tenue. Es decir, no podemos decir que cumplido un objetivo, se cumple otro. Lo que sí decimos que los pequeños objetivos, o los objetivos de menor jerarquía, propenden al cumplimiento de los objetivos de mayor jerarquía, y estos objetivos de mayor jerarquía propenden a lograr el fin de la organización. Cuando hablamos de tipos o clases de objetivos, lo primero que se nos viene a la mente es definir a la organización en sus tres niveles: nivel estratégico o político, nivel táctico, logístico y nivel operativo, contando como si la organización fuera una pirámide, el estratégico en la cúspide, el táctico logístico en las líneas medias y las bases operativas en la parte inferior de esa pirámide. En términos que los objetivos estratégicos en general se definen pensando en la integralidad de la organización, fundamentalmente en el vínculo de la organización y su contexto. Es decir, que los objetivos estratégicos siempre van a ir orientados a la supervivencia y sostenimiento de la organización en el largo plazo, vinculando las necesidades del contexto y los mecanismos de adaptación necesarios hacia el interior de la organización. Cuando hablamos de objetivos de nivel táctico, de nivel medio, vamos a estar hablando de objetivos que tienen que ver con la asignación de recursos, por ejemplo, con los
las tareas mensuales en la fábrica, en el área productiva, o con la asignación de vendedores a determinado target de mercado. Cuando hablamos de asignación de recursos, hablamos de objetivos, digamos, tácticos. Y cuando hablamos de la distribución de recursos en determinados territorios y cómo hacer para la distribución de esos productos o de esos servicios en un territorio, también hablamos de asignación de recursos, pero en este caso hablamos de la faz logística. Y también esta faz logística asiste a los objetivos, a las proposiciones en las líneas medias de la organización. En términos de la base operativa de la organización, de los sectores más bajos, donde se hacen las tareas digamos, operativas y de agregación de valor de la organización, hablamos de objetivos operativos, pues los objetivos operativos suelen ser en general más concretos y vinculados al quehacer cotidiano de la organización. Por ejemplo, un objetivo operativo en el área de producción puede ser un objetivo semanal de cumplir una cuota de producción. En tal semana, producir tantos kilos de producto con tal desperdicio y con tal costo. Eso sería un objetivo bien operativo de las bases de la organización en el área productiva. Cuando hablamos de objetivos reales y establecidos, vamos a hacer la misma distinción o semejante a la que hacemos con los fines. Hoy damos el ejemplo del área educativa, donde muchas veces los objetivos de proclama o establecidos en los estatutos y en los documentos y que se transmiten, digamos, por una cuestión de necesidad de comunicacional, no terminan siendo aquellos objetivos a los cuales la organización brinda sus servicios y aplica sus recursos de manera práctica. Es decir, hay veces que existen proclama de objetivos, objetivos que se definen, se escriben, se transmiten, pero después del análisis organizacional surge que esa organización redirige de manera no abierta o solapada sus recursos hacia otros objetivos que no están claramente definidos y que no son los que se establecieron al origen del periodo de gestión. Después hablamos de objetivos individuales, grupales y organizacionales. Todos los individuos tenemos apetencias, tenemos intereses y nos proponemos determinadas cosas en nuestra vida, incluso en nuestra vida de la organización. Cuando los objetivos implican el alcance de un individuo o miembro de la organización, estamos hablando de que el objetivo es individual. Cuando esos objetivos individuales se contrastan con otros objetivos individuales de un grupo de personas o de pares, hablamos de objetivos grupales, siempre hablamos que la organización conforma a la hora de negociar objetivos una suerte de coalición, una suerte de conjunto o grupo de personas que tienen, decimos, no los mismos objetivos, sino identidad de objetivos, es decir, objetivos que son compatibles. Muchas veces el objetivo de un empleado es compatible con el objetivo del sindicato, que también puede, digamos, participar en la negociación, y a veces también son compatibles con determinado grupo gerencial. Entonces, posiblemente si hay compatibilidad entre esos tres participantes, se conforme una coalición, por lo menos para defender determinados tramos de interés frente al resto de los participantes de la organización. Y hablamos de objetivos organizacionales cuando nos referimos a aquellos objetivos que establece la organización como oficiales, que ya han pasado el filtro de las cuestiones individuales y grupales y son los que se establecen para guía de acción de todos los recursos de la organización. Y también vamos a entender que podemos clasificar los objetivos según el horizonte temporal, es decir, vamos a encontrar objetivos de muy corto plazo que tienen como horizonte temporal semanas, tal vez meses, esos los vamos a denominar de corto plazo. Vamos a encontrar objetivos de mediano plazo, es decir, aquellas cuestiones que la organización quiera lograr en plazos medios, digamos, un año, 6 meses, y vamos a encontrar
objetivos también de largo plazo, que son lo que la organización se proponga alcanzar tal vez en 2 o 5 años. En general, cuando hablábamos hoy de sistemas de objetivos, también se sistematizan y se les busca coherencia a los objetivos o a los logros de corto plazo que estén relacionados con los de mediano y de largo plazo. Aunque esto, ya lo vamos a ver en la siguiente filmina, muchas veces genera lo que llamamos conflictos de objetivos, que es cuando un objetivo se pisa o es incoherente con otro objetivo. Las dos cosas son deseables, pero por esa incoherencia las dos cosas no se pueden perseguir a la misma vez. Estos son algunos conceptos relacionados a la definición de objetivos. El primero es esto que yo les contaba de los conflictos de objetivos. Los objetivos se constituyen en sistemas de objetivos y esos sistemas buscan, intentan lograr una coherencia interna lo más apegada y lógica posible. Pero eso a veces no es fácil de lograr. Muchas veces determinados objetivos entran en lo que se llama en conflicto, toda vez que además de que los objetivos son complejos de definir, existen participantes que puedan tener ópticas diferentes acerca de hacia dónde la organización debe dirigir sus recursos, y eso genera, de alguna manera, choques e incoherencias en las definiciones de a ciencia cierta hacia dónde se quiere llegar. Hoy le decía el tema del corto y el largo plazo. Muchas veces, cuando las gestiones asumen como gestiones nuevas, se les otorga un plazo de 100 días, y eso es una cuestión de la jerga de la administración, pero es un poco cierto, porque a los 3 meses o 100 días los gerentes son evaluados. Entonces, un gerente que recién asume en su labor va a fijarse seguramente objetivos de corto plazo y no tanto de largo plazo, porque esos objetivos van a procurar su supervivencia como miembro de la organización. Y seguramente los objetivos de largo plazo, que muchas veces son los más importantes y los que le dan sostenibilidad y le dan viabilidad a la organización, quedan de alguna manera en un segundo plano por esa cuestión. Acá vemos choque de objetivos o conflicto de objetivos. Puede ser en el tiempo, también las diferentes coaliciones o grupos participantes son o pueden ser objeto de conflictos si es que en sus negociaciones hacia dónde la organización va a dirigir sus recursos entran en choque y no generan los acuerdos necesarios. Entonces, un objetivo definido bajo condiciones poco participativas o de no convencimiento acerca de los participantes puede generar, digamos, rigideces o asperezas una vez que el objetivo se establece y se comienza a ejecutar. También la idea de objetivos está vinculada a la no neutralidad, porque siempre los objetivos parten de posiciones o proposiciones de valor por parte de los integrantes de la organización y por parte de los participantes de la negociación. Es decir, cada quien desea que la organización de alguna manera lo beneficie y que su transacción de participación, es decir, lo que vamos a llamar más adelante pago colateral o compensación, sea lo más jugosa posible. Como en toda negociación, uno siempre trata de obtener lo que desea obtener en detrimento de las otras partes que negocian. Entonces, los objetivos no son neutrales, se implican siempre posiciones de valor y posiciones de valor que se negocian según un juego de poder. Y esa toma de posición muchas veces está decantando y mostrando también quiénes son los grupos dominantes de la organización en cuanto sus apetencias son las que se terminan imponiendo. Hablamos de suboptimización justamente en este mismo orden, cuando el objetivo parte de una negociación y de la confrontación de determinados actores participantes, nunca un actor obtiene el 100% de lo que desea para el destino de la organización. Siempre ese participante va a necesitar negociar, es decir, para obtener lo que le interesa, otorgar otras cosas a cambio. Y es por eso que nunca el objetivo termina siendo óptimo en su definición, sino hablamos de un objetivo satisfaciente, es decir, un objetivo que
del cual todos los participantes de alguna manera están de acuerdo, y han llegado a un acuerdo, y que cada participante, digamos, no tiene nada que decir, o por lo menos cuando participó, cotejó poderes y salió o ganador o perdedor, o no, pero pudo entrar a ese juego. Hablamos también de objetivos múltiples. Hoy hablábamos de los sistemas de objetivos. Muchas veces las organizaciones quieren crecer, pero quieren desarrollarse. Quieren ganar dinero, pero también quieren invertir en investigación y desarrollo para productos nuevos. Siempre los objetivos son múltiples, porque es múltiple el deseo que tienen los grupos de gestión acerca de el derrotero y el resultado de las organizaciones. Siempre hay varias cuestiones que son necesarias resolver y a las cuales hay que ponerles energía y esfuerzo para que la organización sea viable y pueda crecer. Hablamos también, como concepto relacionado, de la formación de objetivos a la racionalidad. Cuando definimos racionalidad, hicimos referencia a la función del raciocinio mental que vincula la aplicación de medios al logro de objetivos. Entonces, en cuanto mejor estén aplicados esos medios y sean más coherentes con los objetivos que se desean lograr, la racionalidad va a aumentar en proporción. Por eso es importantísimo a la hora de definir y entender una organización racional, comprender a ciencia cierta cuáles son sus objetivos y los medios que están siendo utilizados para lograrlo. Y esa vinculación entre medios afines o medios objetivos nos va a dar el indicio de cuán racional están siendo las decisiones y las aplicaciones de los recursos. Por eso también a la idea la vinculamos a la de toma de decisiones, porque los objetivos, hoy habíamos hablado que son la guía para la acción organizacional, y esa acción organizacional se dispara cuando los gerentes toman decisiones. Es decir, los objetivos funcionan como restricciones, pero también como el horizonte al cual la decisión debe apuntar. Toda toma de decisiones se dispara en función al deseo de obtención de determinados objetivos. Es decir, que para la toma de decisiones, un insumo básico, un elemento esencial, es la previa definición de los objetivos. Todo esto, estos conceptos relacionados, vienen de la mano de una teoría de los años 40, 50, que tienen que ver con la toma de decisiones, la racionalidad y demás, y se sustentan no tanto en un hombre económico, sino hablamos de un hombre administrativo, que es aquel hombre que es capaz de participar de una organización, entendiendo la lógica política, comprendiéndose como un participante, comprendiéndose como un sujeto no neutral, comprendiéndose como un sujeto cuya organización está imposibilitada de lograr óptimos en su asignación económica, en tanto que los procesos son participativos y implican múltiples objetivos y conflictos. Entonces, ese hombre administrativo va a ser un hombre que tome decisiones, que intente un camino de la racionalidad en la asignación de sus recursos, pero siempre pensando en que esas decisiones van a ser de alguna manera satisfacientes, es decir, que van a convencer a los participantes de la organización y van a permitir el crecimiento de la organización, pero que nunca y de ninguna manera se van a estar tomando decisiones óptimas como se pensaba en las escuelas anteriores. Bueno, esto es todo. Estamos más o menos un pantallazo de lo que hablamos en el tema objetivos. Van a encontrar seguramente este tema en varios autores. En el primer abordaje que podríamos hacer es del libro de Barcos, y a seguido leer Katzi Rosenweg, por ahí Jean-Paul Sallenave, o algún otro autor que les permita enriquecer este tema, que es muy transversal, que lo vamos a volver a ver y que toca casi todas las unidades de la materia, porque es un tema esencial que hace a la
materia, pero también al ejercicio de la profesión. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Seguiremos con las próximas, seguramente. Les dejo un beso.